partes. Ocho, 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al académico y analista económico Fidel Márquez. Lo invitamos para hablar del tema de inversiones en el país, a propósito de la última visita que realizara a Estados Unidos entre domingo y martes últimos el presidente de la República. Apertura para que vengan, sin embargo, la inversión extranjera. Sin embargo, todavía ha habido resquemores, dada la necesidad de ofrecer fundamentalmente seguridad jurídica, como ofrecen otros países. El caso de Perú, en donde hay inestabilidad política, 8 presidentes procesados, 4 de ellos en la cárcel, y sigue funcionando normalmente el Banco Central del Ecuador, sigue bajo el riesgo país, hay una inversión fluida en el Perú de miles de millones de dólares. En el caso ecuatoriano no hay eso. ¿Cómo lograr concretar esa inversión con la apertura que se ofrece? Y hablaremos también del futuro de las inversiones actuales como en telecomunicaciones. Fidel, muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Mira, que creo que es muy importante, y tú lo has dicho, nosotros necesitamos ante todo tener las reglas de juego bien claras, en el sentido de que pase cualquier vaivén político, esas reglas de juego de la inversión, del funcionamiento económico, de que se puedan realizar las actividades económicas con reglas que ya estén más que establecidas y que no estemos en la zozobra de que nos pueden estar cambiando constantemente las condiciones. Y por otro lado, hay que tomar en consideración que si usted quiere impulsar inversión, si usted quiere que sea atractiva la inversión en un determinado territorio, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros potenciales o nuestra capacidad potencial de desarrollo, en el sentido de qué tipo de producción son las que más corresponden con estos territorios. Y en este sentido, yo creo que hay que buscar no solamente las reglas claras, sino también una especie de alianza entre el gobierno central y los gobiernos locales para la identificación de estos tipos de actividades económicas de cada territorio y cómo esto va a influir en el desarrollo del territorio, de su población, y después va a repercutir en que se mantenga constantemente en el país un flujo de inversiones. En otras palabras, lo que quiero decir acá es que nosotros tenemos que cambiar las reglas que tenemos ahora, pensar un poco fuera de la caja, y eso sí, ver qué han hecho de bien nuestros vecinos que nosotros no estamos haciendo. Y en función de eso, plantearnos cuáles son las necesidades de reestructuración que tenemos que hacer en lo estructural y en las normas que tenemos en el país. Economista Fidel Márquez, con esas consideraciones, ¿cómo lograr concreciones para que venga mayor inversión extranjera en sectores fundamentales como la minería formal, el petróleo? Mira, en primer lugar, en la minería tenemos que acabar de definir que está bueno de la alcahuetería de que no se puede la minería formal con tecnología que permita un menor impacto a la naturaleza, al medio ambiente, pero sí permitimos entonces que se nos paralice por culpa de la minería ilegal el país un mes entero. Eso es algo de lo que tenemos que poner sobre la mesa constantemente, y además en este sentido que las reglas de juego estén claras en cuanto cómo va a beneficiar, y aquí lo parte de lo local que decía, cómo va a beneficiar esa minería, esa explotación minera a las localidades que están
y a las comunidades que están enclavadas en esa zona. Y yo creo que eso tiene que quedar en una norma que permita realmente que los acuerdos que se hagan desde el principio estén contemplados cómo se va a hacer el desarrollo local en función de esos recursos autóctonos que hay ahí. Ahora, hay otros sectores que ha habido que luchar. Cuando aquí, a propósito del paro último parcial, que determinara la dirigencia indígena, decían no más explotación petrolera, no más explotación de minería formal. ¿Cómo entender eso? En condiciones que el país necesita recursos, precisamente para atender a los sectores sociales e indígenas. Es que ahí es donde está lo que tiene que ver con la relación del desarrollo local, que yo siempre he ido planteando, y que muchas veces está como buena lírica, pero que no se pone en la práctica. Yo creo que en los acuerdos tiene que estar bien determinado esa situación. Lo que sí está clarísimo que no podemos estar muriéndonos de sed a la orilla del pozo, ¿no? Que eso es una gran realidad y al parecer se puede tener el criterio de que no explotemos porque hay que no, esto va en contra de todo lo establecido. No, señores, lo que tenemos que buscar que sea lo más formal posible esa explotación con la mejor tecnología posible. Y en ese sentido es que se tiene que hacer los acuerdos y que el inversionista no venga con tecnología obsoleta que en otros países no es permitida por la contaminación. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahora, a propósito de lo que señala el economista Fidel Márquez, el gobierno acaba de renovar los contratos con Telefónicas, que se extienden por 15 años a Movistar, ahora Tigo y Claro. Se prevén ingresos por $1.500 millones. A diferencia de lo que ha ocurrido con el sector petrolero, que ha caído la producción, cayó el precio del petróleo en el mercado internacional, las telecomunicaciones han tenido una situación muy boyante como motor de inversión, innovación y desarrollo para el Ecuador. ¿Cómo ve eso, Fidel? A ver, en primer lugar, yo creo que eso es algo estratégico, que se haya logrado, y yo diría, en el titular sería, al fin se logró firmar el acuerdo, ¿no? De aumentar el plazo de la concesión, porque qué tiempo ya llevábamos en esto y atrasándonos con relación a cómo ha ido avanzando la tecnología, porque si no había la claridad en el acuerdo, evidentemente ellos no podían hacer las inversiones en tecnología como por ejemplo la de la 5G, que ya en el mundo entero se maneja la 5G, y por otro lado, la posibilidad de ampliar cobertura, que eso va a impactar en todas las ramas de actividad económica a través de las telecomunicaciones, y que por supuesto esto también va a repercutir en que se pueda llegar a lugares donde antes no podíamos llegar, y eso es parte del acuerdo. Y veamos que son 800 millones para ofrecer, que de los cuales ya va a haber un anticipo de 610 millones y pagos anuales de 270 millones. Entonces, estamos hablando de liquidez que le va a entrar al país, ¿no? Y que tanto necesita. Veamos cómo está el presupuesto para el año que viene y las necesidades de financiamiento que se tienen. Y lo más importante acá es que si esto está acompañado de la renovación de la tecnología en telecomunicaciones y la implementación de 5G y la cobertura en el país, eso es algo importantísimo para no solamente el área de telefonía, sino para todo el área de negocios, que ahora ya no nos podemos trabajar en el mundo de hoy, en esta economía digital, si no tenemos la cobertura necesaria. Claro, precisamente estamos en el 4G cuando otros países están en 5G y se abre esa posibilidad, es decir, estar a la par con la tecnología del mundo contemporáneo que es tan cambiante, Fidel. Sí, totalmente, y yo creo que si hay no solamente los recursos frescos que van a entrar y van a aumentar liquidez al fisco, sino también la posibilidad de que estemos a tono con las tecnologías que existen en el mundo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es problema de tecnología.
Y además, también aquí entra que con esto se abren las grandes posibilidades de que podamos también hacer más eficiente el sector público, porque muchos servicios se pudieran trabajar con una tecnología 5G y nos permitiría una mayor eficiencia en el servicio público. Ahora, en esa perspectiva, va a oxigenar con los recursos que se van a lograr de estas dos operadoras de la telefonía móvil, Fidel. Sí, evidentemente, sí, si entran estos recursos es ya algo que él va a poder utilizar para solventar muchísimo los programas o de lo que se tiene presupuestado, ¿no? Porque recordemos que el gran problema nuestro es que tenemos presupuestos que en la práctica después son la mitad, ¿no? Porque lo que tenemos de ejecución presupuestaria en muchísimos de los ministerios, cuando uno viene a ver 30%, 40%, máximo 50% en los primeros 10 meses de este año. Y eso es otra realidad, y no es porque el presupuesto esté mal hecho, es porque no hay recursos para el presupuesto. Entonces, si no hay recursos para ejecutar esos presupuestos, evidentemente estamos con normas que no facilitan que se tengan presupuestos reales. Fidel, ahora en ese sentido resulta estar en la línea correcta esta renovación de los contratos con las telefónicas en las condiciones que ha adoptado el gobierno con las dos empresas. Yo creo que sí, porque además hasta ahora ¿cómo estábamos? ¿Qué inversión se hacían? ¿De cuánto estábamos hablando siempre? Puede que aparezca alguien y dice los cálculos hablan de tantos miles de millones de dólares, pero la realidad que se logró el acuerdo, y a mi modo de ver es un acuerdo que va a permitir al país poder entrar con la tecnología adecuada y cuando se haga todas esas inversiones, ¿no? Además de que antes estaba bajo la incertidumbre de que en cualquier momento nos podíamos quedar nosotros sin telefónicas. Claro, había ese riesgo, por ello la extensión para la renovación que finalmente se ha concretado. ¿Y cómo ve el acuerdo para recibir 1.500 millones de dólares? Lo veo adecuado, ya lo veo porque hay un desembolso importante inicial y después desembolsos periódicos que se van a dar, con pagos anuales variables pues cercano a los casi 300 millones de dólares, y que va a estar en correspondencia con las ventas de las empresas. Claro, según el anuncio oficial ha sido, el acuerdo va hasta el 2038 y se prevé ingresos en este periodo por 1.550 millones de dólares. Sí, que evidentemente, si son bien utilizados, pudieran servir para aumentar cobertura o tecnologías que se necesitan en el país. Hasta se podrían utilizar para la aplicación real del gobierno digital. Claro, y hay que recordar que Conecel tiene el 52,6% del mercado, mientras OTC abarca el 29,5%. ¿Eso es como se reparte el mercado de la telefonía móvil? Sí, y que además ellos dan servicios de internet, etcétera, también, ¿no? Y hasta en televisoras tiene, porque claro, tiene televisoras. Donde se da toda una serie de paquetes. ¿Cuánto oxigena esto a las finanzas del Estado ecuatoriano cuando ayer el ministro de Telecomunicaciones dio detalles? El monto global proyectado son 880 millones que cancelarán en conjunto las compañías por la concesión del espectro, de los cuales Conecel pagará 597 y OTC 282 millones de dólares. Ambos operadores transferirán un anticipo de 610 millones hasta finalizar el 2025 y el resto corresponde
corresponde a un monto variable por los ingresos generados anualmente. Posteriormente, cada año el Estado recibirá un valor variable de unos 270 millones con base en las ventas de las telefónicas. Claro, si analizamos eso, te darás cuenta que le entra una liquidez importantísima al gobierno en este fin de año, que le hace muchísima falta, ¿no? Por todos los compromisos y todas las cuestiones que tiene. Y recordemos también que el año que viene tiene el gobierno un escenario muy complejo por el pago de deuda. Claro, ¿el 2026 toca pagar nuevos tramos de la deuda? Sí, y además que todo parece indicar que se va a tener que ir a un proceso de reestructuración o reperfilación de la deuda. Claro, ¿tendría que reperfilar el próximo año o dejar negociando en lo que queda de este año? Yo creo que eso debería haber empezado ya. De no hacer eso puede complicar aún, porque hay que cumplir con los compromisos internacionales del tramo de las deudas. Si no, los desembolsos no nos van a llegar, que están contemplados también para la situación. Pues también a esto se une el tramo de desembolso que ya el FMI dio, que es un espaldarazo en este sentido por el cumplimiento de los compromisos. Mira con buenas perspectivas, en definitiva, Fidel Márquez, la inversión extranjera en el Ecuador. Yo veo esto de la inversión en Telefónica como algo muy importante, porque destrabó una situación que venía y que servía de mal ejemplo a los inversionistas, porque no se llegaba a ese acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que debemos nosotros cambiar y ver todo lo relacionado con la seguridad de la inversión, para que los acuerdos que se hagan, y además seguir profundizando en los acuerdos bilaterales que se tiene de cooperación económica y comercio con los distintos países que se están haciendo, para mejorar la situación, sobre todo en la situación de dolarización nuestra, para que puedan ingresar dinero fresco al país, y además con estos acuerdos comerciales y de colaboración económica permitir de alguna manera que sea atractivo venir a invertir al Ecuador también. Entonces tiene que ser una política de conjunto entre lo relacionado con el comercio exterior, nuestras relaciones con el exterior, y las normas internas para la seguridad de la inversión. Bien, al economista Fidel Márquez, gracias por analizar el tema de la inversión extranjera en el Ecuador y esta renovación con las empresas telefónicas internacionales que dan servicio de telefonía móvil en nuestro país. Muchas gracias, Fidel. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Muchas gracias. 8:28 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto el diálogo con el doctor Roberto Izurieta, delegado alterno del Ecuador en el BID. A propósito, el Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado $250 millones al país para fortalecer al sistema de salud. Buscando la verdad, ya volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda